Buenos ¿Cómo días. les va? ¿Cómo están? Buena, buena. ¿Quién se saludó? ¿Qué fue ese buena, buena? Yo, pues, profe. Ay, Alan, ya. La semana pasada hubo prueba atrasada. Se tomaron las pruebas pendientes y todavía hay algunos por ahí que no las dan. Por favor, cuando la abra otra vez, ojalá que la den, porque cansa la cuestión, pues estarles diciendo seguidito, no es ningún chiste. Y prontamente, soon, voy a practicar mi inglés, soon, vamos a tener prueba de lo que hemos visto, ¿ya? Así que, muy bien, Matías Marchán, ya 2 veces lo he hecho entrar. Así que para que estén, por favor, al pendiente, los que se desaparecen. Natalia Muñoz, tú me debes cosas, así que, por favor, no te desaparezcas ya. ¿Listo? ¿Quién más era que me debía ahora que me acuerdo? Bastián parece. Bueno, ya, no me voy a preocupar ahora en la clase D. Ya, chiquillos. Hoy día vamos a hablar, la verdad es que, sí, no sé, más o menos va a ser de larga la clase. Vamos a hablar acerca del dióxido de carbono, ¿ya? Seguimos en esto del cambio climático, que es súper importante. Así que voy a compartir con ustedes el Power. Ya, ahí está. Así se llama entonces las emisiones de CO2. Objetivo de la clase, explicar que las emisiones de CO2 en la actualidad son las causantes del cambio global ocurrido en nuestro planeta. ¿Ya? Ahora, este tema no termina acá, continúa la otra semana, ¿ya? Por lo tanto, la otra semana también vamos a trabajar con ese mismo objetivo. ¿Listo? Bueno, a ver, antes de, ¿qué es lo que saben ustedes del dióxido de carbono? ¿Quién me puede hacer un resumen así rápido? Hemos hablado otras veces del dióxido de carbono, pero no es malo recordarlo. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es de los combustibles fósiles? El CO2 es un combustible fósil, dices tú. Sí, pero es que no estoy segura. Espera. No, se genera como producto de la combustión de quemar los combustibles fósiles. Sí, eso, así. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a hacer un paréntesis aquí, cuando nosotros hablamos de combustibles fósiles, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Geraldine, si hablamos de combustibles fósiles, ¿de qué estamos hablando? ¿Del carbón eso de la industria o no? No, combustibles fósiles. Los combustibles fósiles. Por ejemplo, lo obtenemos del Hola. petróleo. Petróleo. ¿De dónde sacamos el petróleo? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde se saca el petróleo, niños? Alan, ¿de dónde obtenemos el petróleo? Ya, pues Alan, si sabes, a ver. Pucha, ¿no saben de dónde se obtiene el petróleo? ¿El Bastián Córdoba? A ver. La Constanza Ladino, a ver si me puede responder. Abdiel ¿Cómo dice en el ninguno? chat Abdiel dice en el chat de la Tierra en cuestiones subterráneas. En cuestiones subterráneas, ya. Para no alargar más la cosa, porque si no voy a estar aquí hasta qué hora. Transformación de materia orgánica, ¿no? Exactamente, ahora quedan, ¿no es cierto?, restos de animales, restos de plantas, bosques, quedan, ¿no es cierto?, de años, de millones de años, quedan en las profundidades del suelo, y eso se van transformando, y eso es lo que se convierte finalmente en
petróleo. Ahora, ¿de qué está hecho? Si pensamos de los dinosaurios, no precisamente, pero pensemos, ¿no es cierto?, que el petróleo se obtiene de muchos organismos que quedaron, ¿no es cierto?, fosilizados finalmente, ¿ya?, que han pasado por procesos a través de muchos años. Bueno, ¿y de qué está hecho nuestro organismo? ¿De qué está hecho el cuerpo de los seres vivos? Está hecho de carbono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando se queman estos combustibles, se transforman y luego se queman para usarlos en la cocina, en la estufa, en el auto, donde sea, ¿no es cierto?, porque tiene diversos usos, ¿ya? El producto, uno de los productos de esta combustión es el dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, pero la idea era que ustedes me dijeran qué es lo que era el dióxido de carbono. Ahora ya todos sabemos, ¿no es cierto?, que es un gas, es incoloro, tiene varias características. Incoloro, inodoro, no tiene olor, que forma parte, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Y la verdad es que es indispensable para la vida, ¿ya? De no existir dióxido de carbono, las plantas, ¿no es cierto?, no existirían, porque ¿qué es lo que hacen ellas? Las plantas y otros organismos, ¿no es cierto?, que contienen clorofila, sabemos que ellos la utilizan para realizar fotosíntesis. Y en el caso de todo esto, al realizar fotosíntesis, lo están haciendo para producir su alimento, para producir compuestos orgánicos que los van a utilizar como alimento. Y de ahí todas las moléculas que ellos necesiten, ¿ya? Y de pasadita, todos aquellos seres vivos que están incapacitados para hacer la fotosíntesis, bueno, también recibimos, ¿no es cierto?, esas moléculas orgánicas. Ahora, el dióxido de carbono no es tóxico, ¿no es cierto?, en realidad, pero que nos vaya a producir, que nos vaya a envenenar, ¿no es cierto?, si es que yo lo llego a inhalar. El cuento es que nosotros lo eliminamos cuando respiramos, lo exhalamos, y por otro lado, lo que nos daña son las altas concentraciones que existen de él. ¿Ya? Y aquí puse una imagen que es un modelo de la molécula de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que está formado por un átomo de carbono que está representado por esta región, ¿no es cierto?, gris, y estas como medias esferas rojas que representarían los átomos de oxígeno. Ahí estaría el CO2. ¿Ya? Bueno, ahora, díganme. El CO2 no hace daño porque impide que podamos tener el oxígeno. Claro, lo que pasa es que ahí, cuando está en altas concentraciones, supongamos si estuviésemos en una pieza, empieza a competir con el oxígeno. Sí, porque Eso es lo que puede entraría ocurrir. más CO2 que oxígeno a nuestros pulmones y por eso nos haría mal, ¿o no? Es que eso, claro, lo que pasa, por eso te digo, si estoy yo en una habitación y se acaba, yo voy a gastar ese oxígeno, si es que no se está renovando, ¿ya? Y si hay dióxido de carbono, y más encima hay alguna fuente de dióxido de carbono, ¿ya? Me asfixio porque no voy a tener oxígeno disponible. Si yo no lo necesito para respirar el CO2. Yo, de hecho, nosotros eliminamos dióxido de carbono cuando respiramos, ¿no es cierto?, como producto de lo que llamamos respiración celular al interior de nuestras células. ¿Ya? Ahora, bueno, sabemos que este dióxido de carbono está fundamentalmente presente en la atmósfera de la Tierra, ¿ya? Y es una parte importante de este ciclo que se cumple, porque existe un ciclo del carbono. De hecho, luego nosotros la otra semana vamos a hablar acerca de ciertos sistemas que en el fondo reducen estas cantidades de carbono. Ahora, bueno, todos los seres vivos que respiren, ¿no es cierto?, que produzcan oxígeno y que respiren, van a eliminar dióxido de carbono. En el caso de las plantas también respiran, ¿ya?
son procesos distintos los que realizan. O sea, las plantas realizan la fotosíntesis para poder, dicho en forma muy simple, fabricar su alimento. En el fondo, ellas crean, forman, ¿no es cierto?, compuestos orgánicos, ¿ya? Y esos compuestos orgánicos básicamente son, o parten siendo, hidratos de carbono, como el caso de la glucosa, que contiene muchos átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno además, ¿ya? Ahora, pero ellos también van a realizar el proceso de la respiración. Por lo tanto, ellos también producen dióxido de carbono y también lo eliminan, pero en otro proceso. Ellos hacen ingresar, claro, el CO2 que está, ¿no es cierto?, a su alcance, pero lo utilizan para un proceso específico que es la fotosíntesis. Pero por otro lado, y en otro instante, ellas realizan la respiración y también liberan dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que hemos aprendido que este dióxido de carbono es un gas, o se le denomina como un gas de efecto invernadero. Ahí están las siglas para los que se lo han olvidado. Gas de efecto invernadero, ya. Porque nosotros vimos que era uno de los gases que, de alguna manera, ¿no es cierto?, como dice acá en la diapo, atrapa la energía del sol y mantiene al planeta a cierta temperatura. ¿Ya? Una temperatura que permite la vida. Porque habíamos dicho la otra vez que si no fuese por este efecto invernadero que existe, ya naturalmente, la temperatura de la Tierra sería muy, muy baja, lo cual impediría el desarrollo de la vida. Entonces serían mínimas tal vez las formas de vida que podrían existir. Bueno, y la imagen está puesta aquí, ¿no es cierto? Precisamente en el caso de la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono, ese carbono queda, porque lo ocupan para formar moléculas orgánicas que las utilizan para crecer, formar otras estructuras, etc. Y como producto, uno de los productos de desecho, entre comillas, la fotosíntesis es el oxígeno, que aprovechamos. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de emisiones del dióxido de carbono que nosotros tenemos aquí en el planeta? A ver, ¿cuáles serían las principales, las más importantes? No os escucho. Este dióxido de carbono que llega, por ejemplo, a la atmósfera y que existe en gran cantidad, porque esa es la verdad, nosotros sabemos que tenemos altas concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Sabemos, ¿no es cierto?, desde más o menos, a ver, 200 años, más de 200 años ha ido aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cuáles son esas principales fuentes emisoras de CO2? Ya pues niños, los escucho. ¿Profe se refiere a como qué bota CO2? Exactamente. Emitir, emisión que produce y la libera. A eso se refiere. ¿Los vehículos? Ya, medios de transporte en La general. Jennifer Castro dice las industrias. Las industrias también. ¿Qué más puede ser? ¿El gas? El gas. A ver, ¿a qué gas se refiere? ¿Y cuál sería, si tú me dices, cuál sería la fuente emisora de gas? A ver. Porque el gas por sí solo no genera el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Tiene que haber una fuente que de alguna manera lo transforme y se produzca la emisión de gas. La Jennifer Del dióxido de Castro carbono. dice las industrias, Abdiel dice la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia. Ya, bueno, la combustión ¿no es cierto?, de los combustibles fósiles, el quemar esos combustibles fósiles, ¿no es cierto?, estaría a través de, ¿no es cierto?, las industrias, por ejemplo, ¿ya? Todos los medios de transporte que utilicen los derivados del petróleo, ¿ya? El gas natural también, bueno. Ahora,
No usen el chat, por favor, porque la verdad es que está en la barrita y a mí la barrita se me desaparece, entonces no es llegar y tener que estar leyendo. Y tampoco es la idea que el profesor César esté de secretario mío, ¿no? ¿Ya? Así que hablen, pues, chiquillos. Bueno, veamos entonces. Las mayores fuentes de emisión del dióxido de carbono, como dijimos, proceden, ¿no es cierto?, de la combustión de carbón, el petróleo, ¿no es cierto?, y gas también de las centrales eléctricas. Nosotros tuvimos hartas centrales eléctricas que usaban carbón y fueron desapareciendo. Todavía quedan, ya que utilizan algunos combustibles. Los automóviles en general, bueno, y las industrias, como habíamos dicho. Ahora, si nosotros lo pensamos, y por eso puse aquí esta imagen, son todas actividades humanas, que lo hemos venido repitiendo muchas veces, que estas actividades que realiza el hombre, ¿no es cierto?, la acción antropogénica, como decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, es quien causa las principales emisiones de dióxido de carbono. Ahora, existe incluso un ranking, ¿no es cierto?, son 141 países, están en un ranking de los que producen más, los que emiten más dióxido de carbono y que lo liberan a la atmósfera, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que el calentamiento global, ¿no es cierto?, es causado principalmente por, ¿no es cierto?, estas emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, si bien también tenemos medios naturales de que, como los volcanes o descomposición de los organismos, ¿ya?, y también algunos incendios forestales, ¿ya?, pero la naturaleza o el ambiente tiene formas también naturales de poder contrarrestar estos fenómenos que son propios de la naturaleza, ¿ya? El problema está ¿no es cierto?, en todas estas acciones antropogénicas o estas actividades humanas finalmente, que son las que aumentan o producen grandes emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Lo cual nosotros sabemos que hace o que causa aumento del efecto invernadero. Bueno, y aquí precisamente, bueno, esto es a lo que yo me estaba refiriendo. Dentro de lo que sería la emisión de gas, la erupción volcánica también, ¿no es cierto?, produce dióxido de carbono, pero una en menor cantidad, ¿no es cierto?, no pasan los volcanes en erupción nomás. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la propia naturaleza es capaz de contrarrestar, ¿no es cierto?, esa cantidad de dióxido de carbono que se puedan haber emitido por, ¿no es cierto?, la actividad volcánica. Y lo cual no puede ocurrir así, ¿no es cierto?, es debido a la actividad humana. Entonces son tantas las actividades que nosotros realizamos en donde se emiten este dióxido de carbono que lo tenemos en altas concentraciones, ¿ya? Bueno, y aquí estaría, ¿no es cierto?, un gráfico que me gustó, que es bien clarito, más o menos, ya, los porcentajes de las emisiones, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono por sectores: la agricultura, transporte, industria, residencial y comercial, otros sectores, y generación de electricidad. Imagínense en generar electricidad, un porcentaje altísimo de emisión de dióxido de carbono. Muy, muy alto. ¿Ya? Bueno, y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, esto a mí me pareció importante tomarlo en cuenta, que mostraba a los principales países que producen, ¿no es cierto?, o son emisores de dióxido de carbono, ¿ya? Y ahí está encabezando el ranking, ¿no es cierto?, está China, ya, después Estados Unidos, India, Rusia. Ahora, estos valores son millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, ¿ya? Millones de toneladas, ¿ya?
Entonces, son cantidades pero gigantescas. O sea, hay países, bueno, también tiene que ver obviamente con la población que ellos presentan, pero por ejemplo, China produce casi el doble de lo que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahí comienza un poco a reducirse. Brasil tiene una cantidad también importante, pero nunca a nivel de 9.000 millones de toneladas, como casi 10.000 las que tiene China, ¿ya? Bueno, Chile. Bueno, nosotros también estamos en este ranking que yo les mencionaba de los 141 países, ¿ya? Nosotros estamos en el, a ver, no, era al revés. Nosotros estamos en el número 181, en un ranking de 184 países, ¿ya? Bueno, aquí está expresada la cantidad, ¿no es cierto?, de emisiones de CO2, está expresado en lo que se llama una unidad que se llama kilotoneladas, ¿ya? Y ha crecido, lo que decía, alrededor de un 2,63%, ya estamos en el 2020, esas cantidades probablemente, ¿no es cierto?, hayan aumentado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el parque automotriz, ¿ya? Si bien nosotros no somos países, estamos en vías de desarrollo, para no decir que somos subdesarrollados, países en vías de desarrollo, nosotros tenemos un gran parque automotriz. Si bien tenemos vehículos que son más bien nuevos, pero tenemos una gran cantidad de automóviles en relación a otros países. Nosotros tenemos una gran cantidad de vehículos, ¿ya? Una gran cantidad, ¿ya? Bueno, la cosa es que nosotros no nos quedamos atrás en relación a otros países y tenemos también una importante emisión de dióxido de carbono, ¿ya? Porque estos datos son, ¿no es cierto?, de hace 2 años atrás, ¿ya? Y como les digo, estamos en el lugar 141 y esto ordenados de menos a más, de menos contaminante a más contaminante, así que igual no estamos en un lugar, no estamos muy bien ubicados, ¿ya? Bueno, también es importante, bueno, considerar, y eso, nosotros tampoco tenemos una gran población si nos comparamos con otros países, incluso de Sudamérica, ¿ya? Bueno, analicemos, y aquí viene una infografía que vamos a analizar, vamos a mirar, ya. Y aquí, obviamente, hay que mirar, ya, acá habla de gigatoneladas, esa es la unidad, gigatoneladas. Entonces, aquí pone las cantidades en gigatoneladas. Bueno, fíjense ustedes que las emisiones totales de dióxido de carbono a la atmósfera son de un 45%. O sea, del total de lo que se emite, el 45% pasa a la atmósfera. Es harto, ¿ya? Y eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, a lo que conocemos como el calentamiento global. Y eso se va a traducir en producir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Bueno, dejémoslo en calentamiento global, ¿ya? El cambio climático, eso era, ¿ya? Bueno, y aquí aparece, si miramos el lado derecho, ¿no es cierto?, habla de sumideros de carbono. ¿Alguien sabe lo que son los sumideros de carbono? ¿O qué podrá ser un sumidero de carbono? A ver, ¿alguno tiene una idea? Como lo natural. A ver, pero ahí le falta algo a esa frase. ¿Qué serían los sumideros de carbono? Tú me dijiste como lo natural, ¿pero en qué? A ver. Mm, em, Bueno,
Miremos acá, dice 30% son reabsorbidos por bosques, suelos o áreas forestales. ¿Ya? Bueno, estos serían sumideros de carbono. ¿Ya? Y de ese 30, un porcentaje importante, ¿no es cierto?, es reabsorbido por los océanos. Ahora, específicamente, ¿quién lo reabsorbe? Plancton, El ¿no es cierto? profe, el Adriel dice donde terminan llegando y siendo almacenados y utilizados por las plantas, por el planeta, disculpe. Claro, sí, acá por eso te digo, son reabsorbidos, en el fondo son los sumideros de carbono, van a ser finalmente todos estos sistemas que existan, que van a poder tomar, ¿no es cierto?, extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y van a poder procesarlo, en el fondo, para sacarlo de ahí, ¿ya? Bueno, y acá los principales serían eso, los principales sumideros de carbono serían bosques, también los suelos, áreas forestales, ya también, por ejemplo, hay otros, los humedales también, ya, pero igual, por ejemplo, acá en Chile se han ido desapareciendo humedales. Bueno, ahora, de eso, ¿no es cierto?, va a ser reabsorbido, ya, por los océanos, una parte importante, que también va a ser un sumidero de carbono. ¿Y quiénes lo van a absorber? El plancton, el plancton equivale a microorganismos de origen animal y vegetal que existen, ¿no es cierto?, flotando en los océanos, ¿ya? También los corales, peces, las algas y las bacterias fotosintéticas, ¿ya? Ahora, bueno, ¿y qué hacen muchos de estos como parte del plancton, ¿no es cierto?, las algas y bacterias, ¿no es cierto?, a través de la fotosíntesis, ¿ya? Estos van a utilizar este dióxido de carbono, ¿ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, se va a ir almacenando y se va a ir ocupando y se va a ir devolviendo dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ya? Bueno, eso es más o menos lo que estaría mostrando esta infografía. Bueno, y aquí yo explico, ¿no es cierto?, lo que son los sumideros de carbono. Como dice, son depósitos naturales, océanos, bosques, suelos y otros más, ¿no es cierto?, y naturales y también artificiales, ¿ya? Porque el hombre ha intentado crear ciertas tecnologías, ¿no es cierto?, y productos químicos que puedan de alguna manera absorber ese dióxido de carbono. Ahora, que capturen el dióxido de carbono en realidad, para así disminuir las concentraciones que existen en el aire. El problema es que no están completamente, es como un poco como la vacuna del COVID, no están completamente terminados estos sumideros artificiales, que serían muy importantes si realmente el hombre lograra, ¿no es cierto?, crear sumideros artificiales para poder extraer, ¿no es cierto?, dióxido de carbono de la atmósfera, del aire, ¿no es cierto?, sería sumamente importante, porque nosotros sabemos que esta cantidad de emisiones nos está generando el calentamiento global y está aumentando la temperatura, ya la ha ido aumentando, y en algún minuto mencionamos algunas proyecciones, ¿no es cierto?, hace como 2 clases atrás, de lo que se espera que suba la temperatura, ¿ya? Bueno, y han hecho, bueno, tratados, convenios, no sé cómo se les llame, acuerdos, ¿ya?, en que se está evitando, por lo menos, de que no suba, y más si se puede disminuir esas temperaturas que ya han subido medio grado o 1 grado, lo cual es mucho, tratar de hacerlo, ¿ya? Bueno, ahora, los océanos son estos principales sumideros de carbono, ¿ya? Pero ellos, bueno, si bien absorben un porcentaje importante del carbono que se emite a la atmósfera, se ven también bastante complicados en la actualidad, ¿ya? Porque hay un exceso, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono en la atmósfera. Por lo tanto, llegamos acá a
a que este dióxido de carbono, ¿no es cierto?, empieza a acidificar los océanos y empieza a actuar de manera negativa, ¿no es cierto?, para los organismos que encontramos en los océanos. O sea, nosotros sabemos que los océanos son grandes ecosistemas, ¿ya? Y se van a ver dañados porque, por ejemplo, este carbono que existe en exceso en los océanos, ¿no es cierto?, que está acidificando, finalmente se va transformando químicamente, ¿no es cierto?, y empieza como a acumularse en el fondo del mar. Por lo tanto, no va a cumplir con ese ciclo que debe tener el carbono, ¿no es cierto?, en el mar, ya, en los océanos, y no llega finalmente la cantidad de carbono que requieren muchos seres vivos, por ejemplo, para construir su estructura, como en el caso, por ejemplo, de todos los bivalvos, de los corales. Entonces, ¿en qué se traduce todo eso? Finalmente, en que muchos seres vivos van a morir por este motivo. Porque si bien puede absorber una parte importante, ¿no es cierto?, del océano, y finalmente los seres vivos que ahí existen, pero el exceso también va a llevar a que se modifique, ¿no es cierto?, este carbono finalmente, y ni siquiera los seres vivos que lo necesitan lo puedan, ¿no es cierto?, utilizar, ¿no es cierto?, para formar su estructura, ¿ya? Y finalmente ellos también van a terminar muriendo. Entonces, es bastante compleja también la situación que se produce a nivel de los océanos, aunque el océano sea un sumidero importante, pero en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Se está como saturando, esa es la verdad, ¿ya? Bueno, y la imagen precisamente es para resaltar esto, que los principales, ¿no es cierto?, sumideros de carbono que retienen esto son los bosques y los océanos. Incluso se menciona en el caso de los bosques, con las talas indiscriminadas que se producen, ¿no es cierto?, donde no hay reforestación o es algo demasiado lento, de repente hasta los propios bosques que van quedando, ¿no es cierto?, pueden ser también emisores de dióxido de carbono. O sea, lo son, pero causando daño, finalmente. Bueno, y aquí está lo que yo mencionaba. El problema, ¿no es cierto?, de los sumideros de carbono es que tienen un límite, ¿ya? Por eso hablaba yo de saturación. En el caso de los océanos se provoca acidificación, ¿ya?, cuando se llega a sobrepasar ese límite que ellos pueden, ¿no es cierto?, revirtiendo y desapareciendo, pero tiene un límite, ¿ya? Ahora, esa acidificación va a significar que haya un descenso del pH, ¿no es cierto? Se produce un descenso del pH, ¿no es cierto?, en los océanos por esta absorción de dióxido de carbono, ¿ya? Y lo que yo mencionaba, hay un impacto negativo en las especies, ¿no es cierto?, en las distintas especies que viven en los océanos. Bueno, y aquí yo encontré algo muy entretenido, si bien pensando siempre, lo vamos a volver a mencionar más adelante, pero igual se lo voy a mostrar, sumideros urbanos, ¿ya? Y el hecho de aprovechar espacios, esto es en España, ¿ya?, donde han hecho planificaciones urbanas para que puedan de alguna manera contribuir, ¿no es cierto?, a disminuir con las emisiones de CO2. Y miren las maravillas. Esta fachada ecológica, y esto se puede hacer. De hecho, uno a veces, los que son de moles, en algunos casos, por ejemplo en el Molto Balava, en la entrada de París, había una muralla que tenía, pero como adorno. Ahora, acá, aparte de adornar, ¿no es cierto?, tenemos un área verde. Estamos utilizando, ¿no es cierto?, un monstruo que es un edificio de concreto que contamina también, porque el cemento es un gran contaminante, produce también CO2, el producir cemento produce mucho CO2 también, ¿ya? Entonces tenemos estas fachadas ecológicas que de hecho nosotros en las casas las podemos realizar. Por ejemplo, en vez de pintar una muralla, nosotros podemos ver
la forma de poder tener, ¿no es cierto?, estos, ¿cómo le llaman? No son huertos. Bueno, esto llamémoslo sumideros verticales. Bueno, y aquí tejados ecológicos también. Ahora, en aquellos edificios que están construyendo últimamente, bueno, están tratando de que sean más ecológicos desde otros puntos de vista, por ejemplo, que tengan paneles solares, pero aquí es súper interesante el poder ver que en las azoteas o en los techos nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, verdaderos jardines que de distintas formas van a construir, hacer, ¿no es cierto?, tejados, terrazas, azoteas ecológicas, van a contribuir a ser verdaderos sumideros de carbono. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué es el dióxido de carbono? Que en general eso lo se sabe, ¿no es cierto?, pero no es malo recordarlo. ¿Dónde se encuentra presente el dióxido de carbono? ¿Cuáles son las principales fuentes emisoras de dióxido de carbono? No debemos olvidarlo porque de alguna manera debemos tratar de contribuir a generar la menor cantidad de CO2, ¿ya? Algunos de los países que más emiten dióxido de carbono y los sumideros de carbono, ¿ya? Bueno, y aquí algunas preguntitas simples, ¿no es cierto? ¿En qué utilizan los seres vivos el CO2? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Ninguno? Ya, pues chiquillos, si no es monólogo la cuestión, pues. Ya, pues, ya, pues. ¿En qué utilizan los seres vivos el CO2? En el transporte, Los seres vivos. El transporte produce CO2. ¿las plantas o no? Las plantas, sí, ¿no es cierto? En la fotosíntesis. Sí. ¿Qué inconveniente acarrea el aumento de las emisiones de CO2? La temperatura, ¿No es cierto? Sí, aumente, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, mayor temperatura a nivel de la superficie terrestre, y eso lleva al calentamiento global. ¿Cuál es el problema que presentan los sumideros de carbono? que ya están, ¿cómo se dice? Uy, no escribí el resto de la frase aquí. Ya, a ver, ¿cuál es el problema de los sumideros de carbono, como en el caso del océano? Que están O los saturados. bosques, que se van saturando, ¿no es cierto? Tienen un límite para poder extraer el carbono y cuando ya se sobrepasa ese límite, el sumidero empieza a dañarse. Bueno, y aquí la idea era, considerando el ejemplo dado en la clase, ¿sería factible aplicar lo mismo acá Sí, pues, en Santiago? Eso yo creo era, que sí. y no lo escribí, no sé en qué estaba pensando. ¿Ya? ¿Sería factible aplicarlo acá? Sí, sí. Sí, cada vez hay tanto que podemos hacer. Pónganlo en práctica a ver si a alguno se le ocurre. Si a alguno se le ocurre cómo hacer de eso, tienen un nombre, estas verticales en la muralla de las casas se pueden hacer. O sencillamente colgar maceteritos donde uno pueda crear un sistema, donde pueda crear maceteros y hacer, por ejemplo, tener huertos o plantas que sean decorativas. ¿Ya? Sería un buen proyecto, ¿ah? Como para que ustedes pudiesen hacer. Sería interesante, ¿ah? Que lo pudieran hacer. Yo he Si a visto, alguno le interesa, me habla, hacer un proyecto para crear uno de estos, llamémosle sumidero. No, Jardines sí. verticales, profesor igual. ¿Cómo? Jardines verticales. Jardines verticales, ya. Es que el otro son huertos verticales, por eso no me podía acordar. Ya, muchas gracias, profesor César. Sería bueno si alguno se hiciera un proyecto y me lo presenta y ahí conversamos. ¿Ya? Si les interesa, no doy tarea, no les voy a dar tarea a ustedes. ¿Ya? Bueno, sería interesante poder tratar de hacer esto y de alguna manera colaborar. Los huertos verticales con material desechable. ¿Cómo no ver los que viven en casa alguna murallita que tengan en la casa que quieran aprovechar, adornar de alguna manera? ¿Ya? Así que
Si tienen las ganas alguno, me avisan y podría hacer una nota extra si lo hacen, pero hacerlo, po, hacerlo en la casa. No chamullar, no solamente el proyecto dejarlo ahí. Esa sería la idea. Ya, niños, hemos terminado. Que estén bien, se cuidan. Gracias, César. Chao, profe, que esté bien.